¿Cuáles son las tres fuentes de malestar planteadas por Freud? La primera, ¿cuál es? Muy bien, el propio cuerpo, muy bien. Entonces, el propio cuerpo, ¿cómo lo reformulo un poquito después, más adelante en el mismo texto? Caducidad del cuerpo, muy bien, muy bien. Entonces, caducidad del cuerpo, muy bien. Entonces, gracias, muy amable. También está la profesora Cecilia Castellana. Bueno, muy bien, entonces, las fuentes, empiezo en un lado porque necesariamente después uno ve. Entonces, fuentes del malestar. Vamos a poner grande el malestar en la cultura, ¿no? Que es lo que estamos dando. Sigmund Freud, 1930. El texto de 1930. Van a ver la actualidad que tiene. Entonces, como fuentes de malestar, habíamos dicho caducidad del cuerpo. ¿Se acuerdan que con caducidad del cuerpo no habíamos justamente planteado únicamente el envejecimiento del cuerpo, sino la insuficiencia del cuerpo? Digamos, alguien puede sentir una caducidad del cuerpo, ustedes que van a ser médicos porque no vea bien, alguien puede sentir una caducidad del cuerpo porque tenga 5 kilos más, alguien puede la caducidad del cuerpo puede deberse a enfermedades graves, al envejecimiento o a pequeñas malestares que el sujeto sienta, pero para los cuales sienta su cuerpo insuficiente como para gozarse, ¿entiende? Así que ustedes van a ser consultados por lo que sería la caducidad del cuerpo, ¿se entiende? Muy bien. ¿Cuál es la segunda fuente de malestar, chicos? Muy bien. La relación con el otro. ¿Y cómo lo plantea un poquito más ampliamente? La insuficiencia de las instituciones, ¿no? Que nos vinculan con el otro, ¿no? Con los otros, ¿sí? ¿Y cuál es la tercera fuente de malestar? Supremacía de la naturaleza. La supremacía de la naturaleza. Lo hemos visto. Esto ya cada una de las comisiones lo ha visto, ¿verdad? La mía lo vio, la de ustedes lo vieron. Muy bien. Al mismo tiempo, así como plantea fuentes de malestar en la cultura, presenta lenitivos, que habíamos dicho, en lugar de lenitivos le podemos poner atenuantes, ¿verdad? Atenuantes al malestar en la cultura. ¿Qué otra palabra habíamos dicho? Calmantes. ¿Qué otra cosa dijeron que no escuché? Formas de zafar. Muy bien, formas de zafar, muy bien. Bueno, entonces, ¿y cuáles son estas lenitivos, atenuantes o calmantes? ¿Qué plantea Freud como lenitivo, calmante del malestar en la cultura? ¿Cómo tienen las mujeres contemporáneas formas de zafar de esto? ¿Cuál es la primera que plantea? Muy bien, muy bien. Potentes distracciones, muy bien. En potentes distracciones habíamos planteado... Freud, ¿cuál plantea? ¿Cuáles plantea? Dos, ¿cuáles? Arte y ciencia. Por eso les digo que no lo podríamos decir con Freud, arte y ciencia, ¿sí? Con Freud, arte, ciencia. Para nosotros, ¿qué habíamos dicho, chicos? Potentes distracciones, ¿cuáles serían? La televisión. La televisión, viajar, joystick, ¿qué más? Comprar, todos los objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Todos los objetos del capitalismo. Uy, cómo me es el cable. Bueno. Bueno, entonces, potentes distracciones. ¿Y cuál es otra forma que atenúa el malestar en la vida cotidiana? ¿Cuál es? Narcóticos. Muy bien, el tercero es narcóticos. Entonces habíamos hecho el chiste de que Freud lo plantea mucho antes que Breaking Bad, que ahí en la época de Freud estaba el hidrato de cloral, la morfina. Freud es uno de los descubridores de la
Freud es uno de los descubridores, ay, no sé dónde ponerme el cabecito. Freud es uno de los descubridores del efecto de la cocaína, ¿se acuerdan? Eso se los había contado, ¿no? Freud descubrió la cocaína como justamente un anestésico local. Gracias a eso se empiezan a hacer las primeras operaciones de cataratas, ¿sí? Muy bien, entonces los narcóticos, y en el medio lo más difícil para entender, que yo les di una clase a los de la comisión 4, que después la van a ver, una clase donde yo estoy horrible, pero no importa, la que ya está hecha, que estoy sentada ahí de espantosa, pero lo tienen que ver, que es cuál es la segunda forma que Freud plantea de formas atenuantes de el malestar en la cultura. Satisfacciones sustitutivas. Satisfacciones sustitutivas. Satisfacciones sustitutivas. Y pone sublimación, que no es lo mismo, pero lo pone, ¿sí? No son directamente... Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que habíamos empezado a ver, y justamente habíamos pensado en la cultura, ¿no? Que vamos a definir la cultura como justamente los objetos y las formas donde hemos, como planteado ya en el primer cuatrimestre, planteamos nature o nurture, ¿se acuerdan? ¿No? Naturaleza o cultura, digamos, todo lo que los humanos hemos ido haciendo para guarecernos, ¿no? De la supremacía de la naturaleza, y a su vez justamente hemos hecho cosas para poder estar en sociedad, para estar juntos. Vamos a pensar lo siguiente. Necesito una silla para sentarme. A ver. Un poquito. Me llevo esta y después. Vamos a ir pensando lo siguiente. ¿Qué plantea Freud? ¿Cómo es que Freud plantea la idea de cómo se ha configurado la cultura? ¿Por qué la cultura y la sociedad se ha armado como tal? ¿Cuál es la explicación que da Freud? ¿Por qué podemos vivir en sociedad? Muy bien, decilo más fuerte, en voz más alta, y decime tu nombre que no me acuerdo. Jessica. Muy bien, por la restricción o la represión de las pulsiones. Muy bien. Entonces aparece esa palabra pulsión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo pulsión? ¿Cómo podemos ir definiendo pulsión? Vamos. Pulsión. Vamos a decir tendencia. Tendencia a la descarga. ¿Qué vamos a decir? Fuerza. ¿Cómo la define Freud? ¿Cómo les dije yo? Que era que un concepto... Vamos, muchachos, chicas. Concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, ¿se acuerdan? Eso se los di en la clase. Concepto psíquico, concepto límite, perdón, límite entre lo orgánico y lo psíquico. Esto es la letra psi, en griego. Concepto básico, el límite entre lo orgánico y lo psíquico. ¿Y cómo lo definía Lacan? Muy bien. El eco de un decir en el cuerpo. Quiere decir que la pulsión tenía que ver con que éramos parlentes, habíamos dicho, ¿no? Con Lacan, parlentes. Quiere decir que somos sujetos del lenguaje. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué diferencia había entre la pulsión y... ¿Con qué había que diferenciar la pulsión? El instinto. Muy bien, con el instinto. ¿Qué diferencia hay entonces entre la pulsión y el instinto? ¿Qué tiene el instinto diferente a la pulsión? ¿Es biológico? ¿Es
¿Qué más? Biológico, vamos a decirlo más adecuadamente, Marina, todavía. Te dije bien, Marina, ¿no? Sí. Marina, ¿cómo podríamos decir que es? Está como natural, muy bien, podemos poner natural. Porque acá tenemos ya parler, ¿no? Y el sujeto del lenguaje, ¿sí? Para la pulsión. En cambio acá tenemos natural. ¿Y cómo es el objeto del instinto? El objeto del instinto es predeterminado. Objeto predeterminado. Escríbanlo, chicos. Objeto predeterminado. En cambio, el objeto de la pulsión, ¿cómo era? ¿Cómo era el objeto para la pulsión? Lo más variable que hay. Vamos a hacer un chiste. Usted en cualquier película, no pido que piensen en ustedes ni sus conocidos ni en nadie, vamos a pensar en el mundo de las películas. Han visto fetichistas, gente que se calienta y goza, por ejemplo, con un zapato, ¿no? ¿Ustedes alguna vez vieron? ¿Cómo? Bueno, yo no la vi esa, bueno. Siempre viendo cosas importantes. Esa no la vi, pero ahí está. Muy bien, pero está bien. Y sin embargo, ¿ustedes han visto un perrito, un gatito que se caliente con un zapato? No. El gatito busca a la gatita, que es el XX busca el XY, ¿sí? En cambio, ¿qué garantía biológica tenemos nosotros de que los cromosomas de alguna manera delimiten nuestra pulsión? Ninguna. Siendo XX, hay mujeres que aman como hombres y hay mujeres que se sienten hombres teniendo XX. Teniendo XY, no hay garantía biológica sobre la pulsión y sobre el deseo del sujeto, porque el sujeto es sujeto de la lengua. Entonces no tenemos garantía biológica sobre la estructuración del deseo humano, ni tampoco de la pulsión como tal. ¿Me explico? Mucho más en esta época en donde vemos transexuales, ¿sí? Quiere decir que el objeto está predeterminado, las chicas con los chicos, ¿se entiende? Y acá arriba no tenemos el objeto predeterminado. Entonces el objeto de la pulsión puede ser, un guayerista, un fetichista, esto no lo dije en las otras clases, guayerista, fetichista, ¿se entiende? Guayerista es el que goza con el ver, fetichista es el que goza con un objeto en lugar del objeto sexual que él estaría teóricamente determinado. Esas desviaciones, como diría Freud, de la pulsión, ¿cómo? Parafilias, sí. Freud la llama perversiones. Muy bien. Entonces tenemos una tendencia de la pulsión a la descarga, pero el instinto se descarga sí o sí, el registro biológico natural con objeto predeterminado, y es del campo justamente de las etológico, quiere decir de los animales, ¿se entiende? Etológico. El instinto es de la etológico, ¿sí? Y este es cultural de los humanos. Muy bien. Pensemos las pulsiones, ¿no? Freud escribió en 1911 un texto muy importante que se llama Las pulsiones y sus destinos. En ese texto, Freud dice, nosotros no tenemos que entender que cada actividad humana consiste en una pulsión. Por ejemplo, no existe la pulsión tener marcador, fibra en la mano. No existe pulsión peinarme. No existe pulsión leer un libro. No existe pulsión atarme las zapatillas. Quiere decir que Freud dice, las pulsiones son categorías, no podemos decir como Freud, que las pulsiones son categorías donde se incluyen la mayor parte de las actividades humanas. Quiere decir que de alguna manera el vínculo del sujeto con el objeto de la pulsión está en 4 o 5 pulsiones que vamos a señalar, que Freud plantea como tal. Vamos a entender el desarrollo de toda la actividad humana por esas categorías, por esas formas categoriales que Freud tiene de plantear la pulsión. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Bueno, entonces, ¿qué pulsiones se les ocurre que puede haber? ¿Cuáles nombramos en la clase pasada? ¿Cuáles dos tipos de pulsiones? Vamos, sexuales, muy bien. Y antes de las sexuales, ¿cuál habíamos nombrado? Muy bien, la succión corresponde a una etapa de, dijimos, la succión es justamente, cumple con una formulación freudiana muy interesante que se llama apoyatura o anacrisis. Es decir, cuando existe una pulsión, ¿cómo se llaman las que soportan la vida? Las pulsiones, ¿cómo? No, eso es la segunda etapa. Vamos a ir primero por lo que dijimos. Las sexuales, las primeras son las de autoconservación o del yo. Las pulsiones dijimos así: autoconservación o del yo, ¿se acuerdan? Y las sexuales, ¿sí? Piensen que las autoconservación o del yo y las sexuales, se queda claro cómo es la división, ¿no? Está en juego también cierta agresión, porque nadie puede, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, como es comer, ¿no? Para poder comer necesitamos cierta pulsión de agresión. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos masticar, por ejemplo, los alimentos. Para masticar los elementos necesitamos fuerza y necesitamos sostener una cierta cantidad de, digamos, de fuerza, de tensión que esté jugado en eso. Nosotros no necesitamos ir a cazar una vaca, matarla, desangrarla, etcétera, y hacer el asado. Vamos a Pehuen, pedimos un bife de chorizo. Pero de hecho necesitamos cierta descarga, ¿se entiende? Cierta fuerza en eso. Entonces, tanto en la pulsión de autoconservación como en las pulsiones sexuales, existe una fuerza de agresividad. Y estas pulsiones, digamos, ¿no? Pensarlas de autoconservación o sexuales, esto es en el texto Las pulsiones y sus destinos. De 1911, también de Sigmund Freud, ¿sí? Las pulsiones, muchachos y chicas, ¿qué tendían entonces? Dijimos acá, a la descarga, ¿verdad? Bueno, tendencia, vamos a poner que tiende a la descarga. Tendencia o carga o fuerza que tiende a su descarga, ¿sí? Y entonces, las pulsiones tienden a su descarga. Si las pulsiones tienden a su descarga, ¿no? Vamos a ir explicando esto. Las pulsiones tienden a su descarga implica que el organismo humano, cometí un lapsus porque quise hacer una comparación. El aparato psíquico humano, en cierto sentido, para Freud de la primera época, se va a comparar con el organismo humano. Tiende a la homeostasis. ¿Con esto qué quiere decir? Tiende a estar descargado, tiende a descargarse. La descarga se lee como placer y la carga como displacer. Eso se llama principio del placer. Principio del placer, en la carga se carga, la carga... ¿De qué se ríen? Parece un trabajo. ¿Sí? La carga se lee como displacer, ahora lo van a entender un poco mejor. Y la descarga como placer. Miren, este se puede entender bien con el hambre, con la pulsión oral y con la pulsión anal. El chico siente que está, por ejemplo, que le duele la panza, y siente que eso es una carga porque aumenta su carga, su nivel de tensión en la panza, eso lo vive como displacer. Cuando puede defecar, evacuar, lo vive como placentero. Entonces esa descarga, entonces es carga y descarga. Piensen en lo sexual. Alguien no tiene relaciones sexuales, aunque sea muy simple esto que estoy diciendo, por mucho tiempo puede sentirse cargado.
si tienen relaciones sexuales, se descarga, ¿se entiende? Entonces, carga y descarga. Lacan diría tumescencia del pene, destumescencia una vez que eyaculó, ¿se entiende? Carga, descarga. Piensen en el hambre. El hambre, ¿cómo es vivido? ¿Cómo lo podríamos tomar? ¿Cómo? Carga, muy bien, carga, displacer. ¿Y cómo se descarga? Comiendo, placer. Muy bien, ahí está. ¿Vieron? Ahí se va entendiendo. Entonces este principio, esto rige lo que se llama principio de placer. ¿Qué es entonces el principio del placer? Que funciona según estos elementos. La carga se vive como displacer, la descarga se vive como placer y el aparato tiende a la descarga, ¿sí? Al placer. ¿Sí? ¿Queda claro? Así entendía Freud las cosas. Así lo entendía, vamos a poner, esto es de 1900, Freud empezó a escribir en 1895, ¿sí? Y vamos a poner este primer periodo de Freud hasta 1924. Freud escribió muchos textos, se murió en 1939. El principio del placer funciona de esta manera. Entonces, la pulsión es una forma justamente de entender, según el principio del placer, que el sujeto busca su descarga, ¿sí? El aparato psíquico busca estar descargado. Esa es una ley que Freud tomó de un fisicalista de la época, que está en el audio, en el video que está presente, Freud, los principios. ¿Vieron que hay 2 audios como de 10 minutos? ¿Cómo se llama el físico, el neurólogo fisicalista del cual Freud saca el principio del placer como carga y toma el principio del placer tomando la carga como displacer y la descarga como placer? Se llama Fechner, Fechner. Él toma este principio de Fechner, ¿sí? La CH en alemán se pronuncia J, Fechner, ¿sí? Él toma otro gran tema en psicoanálisis de este Fechner que se llama la otra escena. La otra escena es otro elemento que él toma de la lógica de Fechner. Pero el principio de placer es entender esto de carga como displacer, descarga como placer. Para Freud, cuando vea las histéricas, que también está en los pequeños videos que están grabados, aparecen elementos. Yo les conté elementos que tenían que ver con que las histéricas sufrían diferentes síntomas. Por favor, díganme algún síntoma que les haya quedado con respecto a las histéricas. Síntomas histéricos. Parálisis de una pierna, ceguera, muy bien. ¿Qué más? Desmayo, muy bien. ¿Cómo es el movimiento que les dije que tenía la chica que está sostenida por Babinski en el cuadro que les mostré la clase pasada? Cuando hace convulsiones, desmayos y hace opistótonos, lo van a ver en neurología, es la curvatura del cuerpo, casi en un semicírculo, Babinski la está sosteniendo, Charcot está enseñando justamente cómo está haciendo el opistótono en la histérica. Muy bien, entonces la histérica presenta síntomas. ¿Qué descubre Freud con los síntomas de la histérica? ¿Qué son los síntomas para Freud? ¿Estuvimos hablando de eso? Muy bien, ¿qué dijimos? Vamos de a poquito, sin miedo, vamos. Y hablan del inconsciente. Muy bien, hablan del inconsciente. Decime tu nombre, no me acuerdo. Jimena. Jimena, ¿cómo hablan del inconsciente los síntomas? A ver, vamos a poner un síntoma. ¿Cuál dimos? Dimos 2 la clase pasada. Uno era para Juanito. ¿Se acuerdan de un paciente de Freud? ¿Qué tenía Juanito? Miedo a los caballos. Muy bien, ¿cómo se llama el miedo a los caballos? Fobia. Fobia a los caballos. ¿Y qué otro síntoma vimos en la clase pasada? No podía caminar. Muy bien, la parálisis. ¿De quién? De Elizabeth von R. Muy bien, vimos esos 2 síntomas. Juanito, que le tenía miedo a los caballos, y el síntoma de Elizabeth von R, que no puede caminar, ¿sí? Tiene una parálisis. ¿Y qué implica el síntoma en psicoanálisis? Que hay una verdad dicha, que hay una verdad dicha en ese síntoma. Por ejemplo, Juanito
prefiere tenerle miedo a los caballos y no de alguna manera denunciar que el papá es un poquito boludo, ¿eh? Entonces le tiene miedo a los caballos porque el papá no cumple del todo la función de padre. Entonces Juanito tiene miedo a los caballos, ¿sí? Muy bien. Y con Elizabeth, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál era la interpretación del síntoma que hace Freud? Paso que estaba enamorada de cuñado. Muy bien, muy bien. Camila, ahí está, como dice Camila, Elizabeth no quería dar el mal paso de arrebatarle el cuñado el marido a su hermana, que decía a su cuñado, y llevárselo por ahí. Ustedes dirán, ay, bueno, ahora no hay tanto problema en casarse con el cuñado, bueno, en 1900 sí. Entonces, Elizabeth tenía miedo de dar el mal paso y eso se convierte en una parálisis. Que en el video, en el anterior video lo dije mal, en el video que ya está subido al campus, que dice, en lugar de decir paresia, la parálisis incompleta se llama paresia, dije parestesia. Parestesia es un trastorno de la sensibilidad y paresia es un trastorno del movimiento. ¿Me expliqué? Bueno. Cualquier cosa que no entiendan, me preguntan y lo volvemos a decir para que puedan entenderlo, para que puedan dar el parcial, para que les vaya bien, ¿sí? Me preguntan lo que no entienden, ¿sí? Bueno, entonces, el síntoma tenía que ver con el inconsciente. ¿Cómo habíamos dicho que era el inconsciente? A ver, ¿qué habíamos dicho que era el inconsciente? Vamos a poner inconsciente. ¿Qué se les ocurre que es el inconsciente? Yo se los voy a decir de una manera un poquito difícil, pero todos tienen una idea de lo que es el inconsciente. Uy, cómo les da el sol ahí, ¿no? Terrible. A ver, ¿qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente es una lógica. Es una lógica. El inconsciente es una lógica. Una forma de funcionar el pensamiento, es una lógica. Y quiere decir que algo es inconsciente cuando responde a una lógica determinada que no es la cotidiana. Por ejemplo, de tomar una cosa por otra cosa. Por ejemplo, hacer el síntoma de la parálisis en la pierna, en lugar de decirle quiero agarrarte a tu marido, es cambiar una cosa por otra cosa, ¿se entiende? Esa forma de cambiar una cosa por otra cosa en la retórica se llama metáfora. Metáfora. Aristóteles la define así, tomar una cosa con el nombre de otra cosa. Y para Freud, ¿cómo se llama esa manera de que estas representaciones cambien de una forma a otra forma? No lo habíamos visto. ¿Desplazamiento? Ay, casi. ¿Quién lo dijo? Sí, la otra es. Desplazamiento y condensación. Condensación, muy bien. Condensación, muy bien. Entonces tiene una lógica, la lógica de la condensación, para Lacan se llamará metáfora. Miren, ahora les voy a explicar una cosa. Y como dijo acá, ¿cuál es tu nombre? Iván. Y desplazamiento, que para Lacan, ¿sabés, Iván, cómo se lo dice Lacan, el desplazamiento? No. Metonimia. A ver, vamos de a poco, no se asusten. Para Freud es esto, para Lacan, se los explico con Lacan porque aunque les parezca mentira, les queda más claro como figura de la retórica que como figura de la planteados por Freud. Freud era fisicalista, tenía, como vimos, episteme epocal. ¿Cuál era el episteme epocal de Freud? La máquina de vapor. Freud estaba en la época de la revolución industrial, ¿se entiende? La máquina de vapor, la transformación de fuerza en trabajo. Piensen que es la máquina de vapor, es calentar agua, que esa agua hierva, que ese vapor se transforme en fuerza, que esa fuerza, muy bien, vaya a una rueda y que esa rueda mueva el tren, que tren. Entonces, ¿qué estamos? En la transformación de la energía, ¿sí? Freud, el aparato freudiano es un aparato basado
en la transformación de la energía. Pulsión, energía, pero en la transformación. Por eso se llama condensación. A veces las representaciones... ¿Dónde vimos la palabra representación? Muy bien. ¿Con qué autores? Berger y Luckmann. Berger y Luckmann. Yo que les dije en su momento, ya lo vamos a volver a ver con Freud, y les dije, no crean que Berger y Luckmann son los creadores de la palabra representación. ¿Se acuerdan que se los planteé? Y les dije, representación, en alemán se dice Vorstellung. Vorstellung se dice representación. Es tanto tomado en el campo de la filosofía, como en el campo de la sociología, como en el campo del psicoanálisis. La Vorstellung, ¿sí? Las representaciones. Es la posibilidad de que uno conozca al mundo. Quiero decirles esto. El otro día se acerca una estudiante y me dice, mire o mirá, no sé, mire profesora, hicimos ¿cómo fue? Hicimos el video, pero no sé si está en claro lo de las ahí está. Volveme a decir cómo lo dijiste. Te dije, planeamos el guión del video de psicología, pero no sé si se debe una representación social. ¿Y yo qué te contesté? No adaptes el video a la representación social, porque si no tuvieras representaciones sociales no se les hubiera ocurrido hacer el video. Porque no es que ustedes tienen que mostrar la representación de la representación, sino que gracias a la representación social hacían el video. Lo que pasa es que en febrero no sabían ni lo que era una mitocondria, ni lo que era una representación social, ni quién cacho era Foucault. ¿Vieron? En febrero no sabían casi nada. Y ahora todo tiene hasta acá, digamos. Nombres, procedimientos, bomba de sodio y potasio, la gástrula, la bola, el tubo neural, todo junto. Bueno, qué momentos, pero son jóvenes. Después uno se va olvidando. Disfrútenlo, que después viene lo peor. Bueno. Vamos, no se rindan, que después no se rindan. Entonces, aunque uno esté triste, no se tiene que rendir, Bueno, entonces, vamos a ir a la lógica del inconsciente. Seguimos con la lógica del inconsciente. La transformación de la energía para Freud. Freud es un sujeto epocal de la máquina de vapor, un sujeto epocal del mecanicismo. En cambio, cuando Lacan lo relee en los años 50, 60, 70 y 80, Lacan es un sujeto de la lingüística, tiene como base la lingüística. Entonces, lo que Freud vio como fisicalista, Lacan lo relee como lingüista, como estructuralista. Entonces, condensación lo llama metáfora y al desplazamiento lo llama metonimia. Voy a dar ejemplos. Voy a dar ejemplos mejores que los que di hoy a la mañana. Uno, ahora lo voy a explicar. La profesora de castellano te lo enseñó, pero estaba uno distraído, mirando, vaya a saber qué haciendo. La profesora de castellano es una figura de la retórica, la metonimia. Una figura de la retórica que implica que una cosa, por estar al lado de la otra, es una figura de la contigüidad. Contigüidad. Una cosa, por estar al lado de la otra, se parecen. Vamos a pensar cómo se expresa la metonimia en la clínica psicoanalítica. Hay otro paciente de Freud que se llama el hombre de los lobos, que cuando era chiquito hace algo que de alguna manera lo siguen haciendo todos los niños del mundo, que es querer ver, digamos, uno dice, bueno, lo ven en las pantallas porque, digamos, los chicos tienen acceso a muchísimas imágenes, inclusive hasta pornográficas, siendo aún niños, pero el vivo y el directo todavía tiene alguna gracia, por suerte, ¿no? Todavía. Entonces, el hombre de los lobos, este hombre que atiende Freud, se tira debajo del vestido largo de la madre y le mira los calzones, por debajo del vestido largo. Entonces, ¿qué entiende? Entiende que hay una conexión, ¿no?, entre los calzones, digamos, las bombachas de la madre y los genitales de la madre. Por estar juntos se conectan. La metonimia implica esto, que algo por estar
junto a otra cosa, toma el carácter de eso que está al lado, Entonces uno dice, eso es metonímico. Entonces podríamos decir, hay algo que adquiere un valor erótico por estar al lado de lo que en realidad pareciera que tiene el primitivo valor erótico. Por ejemplo, hay gente que se puede excitar en lugar de ver tetas viendo corpiños. Y uno dice, no, pero la teta lo tiene que excitar, no el corpiño. ¿Me entiende? ¿Cómo es esto? Bueno, pero el fetichista no. Se calienta más con la teta que con el... se excita más con el corpiño que con la teta, ¿sí? Entonces, el efecto metonímico es el efecto de que una representación o cosa esté muy al lado de otra cosa y asuma ese valor. Muchas veces lingüísticamente, ¿sí? Por ejemplo, hay palabras que por estar juntas una de la otra aparezcan como parecidas sin que tengan absolutamente nada que ver. Por ejemplo, Freud quiere recordar, un lapsus de Freud quiere recordar a un pintor que se llama ahora voy a hacer el lapsus de Freud. En lugar de decir justamente, dice Botticelli, en lugar de plantear un pintor renacentista que él quiere decir su nombre, y como se parece justamente a Botticelli, dice Botticelli, ¿se entiende? Entonces, esa es la metonimia. Y la metáfora es tomar una cosa por el nombre de otra cosa. Esa es una lógica del inconsciente. Y en la lógica del inconsciente también se maneja justamente por el principio del placer. El principio del placer o principio o proceso primario. El proceso primario en donde el inconsciente es una lógica que se maneja por el principio del placer, tiende a la descarga. El proceso primario predomina la fantasía sobre la realidad. ¿Lo van anotando? Fantasía sobre realidad. Y se maneja por pensamientos que tienen que ver con la condensación y el desplazamiento por la metáfora y la metonimia. Pero, aparte del inconsciente, ¿no entendiste qué? ¿Alguien no entendió qué? Hola, buenas tardes. El inconsciente es ustedes tienen que aprender esto, que el inconsciente es una lógica. No es, el inconsciente es una forma de trabajar en donde predomina la fantasía sobre la realidad, donde predomina el principio del placer sobre el principio de realidad. ¿Me entendés? Por ejemplo, si se necesita una descarga, suponete, voy a dar un ejemplo que da Freud. El niño está con hambre, ¿no? Ya tomó la teta a la mañana. Voy a simplificarlo. Está con hambre, llora, la madre no se acerca a darle la teta. ¿Qué tiende a hacer el aparato freudiano, el aparato descrito por Freud? Tiende a alucinar la teta que le va a dar hambre, que le va a dar de comida y que va a calmar el hambre. Tiende a alucinar. Esa tendencia a alucinar se llama principio del placer y se llama proceso primario. Tiende a cargar rápidamente la fantasía. En lugar de cargar la realidad, carga la fantasía. Y así puede seguir, ¿se entiende? Pero para Freud, en esta primera idea de aparato psíquico, está planteado como inconsciente, que es su descubrimiento. No vayan a poner subconsciente o alguna de esas macanas, ¿eh? Bien. El inconsciente implica el inconsciente con su lógica, con el principio del placer, y luego va a plantear el aparato psíquico de la primera tópica como preconsciente y luego como consciente. Esta es la primera tópica freudiana. Entonces, en la primera tópica freudiana, ¿cuál es el aparato que corresponde a la primera tópica freudiana? Muy bien, preconsciente y consciente. Vamos a dar un ejemplo de preconsciente, yo lo di en la clase pasada a mi grupo, ahora lo planteamos a todos.
Ahora es minuto 6 y 5. Nadie se acuerda de lo que vamos a ver al 6 y 6. Ahora recuerden todos el nombre de la mamá de cada una de sus mamás. Su abuela materna. ¿Ya está? Todos lo recordamos. Lo podemos decir todos juntos. 1, 2, 3. María. ¿Eso qué era? ¿Lo quieren hacer otra vez? Todos lo recordamos. ¿Eso qué es? Eso que no recordábamos, ¿qué es? ¿Es inconsciente? No, muy bien, no es inconsciente. Es preconsciente, muy bien. Entonces, ¿qué es el preconsciente? Exactamente, porque el inconsciente, ¿qué te dije que era? Una lógica. Claro, el preconsciente es un estado. ¿Qué es el preconsciente? Anotando. ¿Qué es el preconsciente? Tanto el inconsciente como el preconsciente como el consciente son estados de las representaciones, articulados en un aparato psíquico freudiano. En el momento en que vos decís, acuérdense el nombre de su madre, sí. al momento en que lo decimos, ¿no pasa a ser consciente? Sí, porque acá, entre esto y esto, muy bien la pregunta. Basta, hacemos una liñita así, no están... Porque la gran diferencia es más, Freud, retomando esta pregunta de ella, Freud dice, Elizabeth preguntó esto, no, es esta, allá donde está Elizabeth. Allá, si vos sos no. Fanny, Freud dice, es que se hizo un reinado raro, Freud dijo, pensando en Fanny, voy a decir esto. Del preconsciente al consciente basta una catexis de atención. Se llama catexis de atención a la carga que requiere la representación para volver del preconsciente al consciente. ¿Te lo contesté? No. Claro, pensando en eso que lo recordás. Claro, como dirían los profesores, bueno, querido, si lo sabe, dígalo. Claro, la catexis de atención es cargar, buscar y encontrar y traer a la conciencia. Pero el inconsciente no es eso. No, el inconsciente no es la falta del estado de conciencia. El inconsciente es una lógica. ¿Me expliqué? Una lógica diferente a la lógica del sistema preconsciente-consciente. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces está muy bien la pregunta de Fanny, porque Fanny dice, en el momento en que lo buscamos ya está inconsciente. Muy bien, porque el sistema prácticamente es preconsciente, consciente versus inconsciente, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, entonces Freud pensaba justamente esto, voy a remarcar, primera tópica, principio de placer, tendencia a la descarga. Los seres humanos andábamos, hasta para Freud, buscando, podríamos decir, la forma en donde, cómo descargar, ¿no? De una manera adecuada a la cultura, ¿se entiende, no? ¿No es? ¿Sí? Pregunta. ¿Preconsciente qué sería? Preconsciente es un estado de la representación en el cual se requiere una catexia de atención para hacerla consciente. ¿Lo vuelvo a decir? Preconsciente es un estado de la representación para la cual se requiere una catexia de atención para volverla consciente. ¿Nos entendemos? Bueno. Entonces, uno dice, uno plantea inconsciente, preconsciente, consciente, primera tópica freudiana. Primera tópica freudiana, ¿sí? El aparato psíquico de la primera tópica freudiana. Pero ¿qué ve Freud? ¿No? Esto vamos a escribir, ahí puse 1924, pero ¿qué ve Freud? Freud ve cosas que le llaman la atención, como por ejemplo en la clínica, ve que los pacientes repiten las cosas que le hacen mal. No la comida que le hace mal, repite las cosas, el concepto de repetición. ¿Vieron? Vimos la palabra pulsión. Si adelante le ponemos el prefijo con, ¿qué cómo queda la palabra pulsión? Compulsión a la repetición se llama esto. O sea, a la palabra pulsión le ponemos el prefijo im, ¿cómo queda?
Ustedes han oído seguramente hablar de compulsiones, impulsiones, ¿no es así? Bueno, ahora les traigo lo de pulsiones. Porque esto era como la mala praxis. Ustedes sabían que era la mala praxis, pero no sabían que la medicina era una praxis. Ustedes saben de impulsiones y compulsiones, pero no sabían el concepto de pulsión. ¿Entienden el paralelismo? ¿Sí, no? Freud, ¿qué ve? Que las personas repiten lo que les produce el mal. Por ejemplo, algo les duele, buscan la misma situación. Vamos a ver una situación sencilla. Por ejemplo, una mujer que sufre porque sale con hombres casados y sigue saliendo con hombres casados, ¿no? Entonces va la amiga, la madre, la tía, le dice, pero nena, dejate de joder, ¿no ves que es casado? No, la va a dejar, la va a dejar. Bueno, no, pero no la va a dejar, porque antes ya no la dejó. Bueno, entonces uno dice, pero ¿por qué insiste siempre en lo mismo? ¿Por qué va ahí? O el pibe que dice, bueno, pues, salgo con tal determinada piba y me caga. Y bueno, sí, pero vos ya sabías eso de entrada. Bueno, pero no puedo evitar. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Las luces vas a prender? Sí. Entonces Freud ve que en el pasillo están las luces. Freud lo que ve es que hay una repetición de conductas que no llevan a la descarga, que no llevan al bienestar. Y la gente lo hace. Y también lo ve en el vínculo del paciente con el analista, que podemos llamar de alguna manera transferencia. Ve que repiten la transferencia, ve que repiten la vida y ve que los sueños a veces son de angustia y no realización de deseos. Entonces, las tres cosas que le permiten pensar a Freud, lo digo ahora claramente en esta clase, sueños de angustia, repetición en la transferencia y repetición de conductas que no llevan al bienestar, les lleva a pensar, pero entonces los sujetos humanos no deben encontrar la luz, ¿no? Están prestando atención, miran con cara así, miran con cara de nada, pero no, cuando uno dice una cosa están prestando atención, sí. Entonces, muy bien, se hizo la luz, muy bien. Sí, pregunta. La compulsión a la repetición es la tendencia que tiene, la pulsión se expresa en su repetición. Y en la clínica, en la nosografía, la compulsión es, porque tiene dos significados la compulsión, la forma en que la pulsión se expresa, y la compulsión en la clínica es la forma en que una acción, una persona, por ejemplo, neurótico obsesivo, no TOC. Para el psicoanálisis no hay trastorno obsesivo compulsivo, eso es del DSM-5, no es del psicoanálisis. Se ríe ella, ¿por qué te reís tanto, tan abiertamente? No sé qué. ¿Cómo? De los TOCs. Bueno, muy bien. Entonces, para el psicoanálisis hay neurosis obsesiva. Entonces, la compulsión puede entenderse dentro de la neurosis obsesiva como la tendencia en la duda de querer hacer y no hacer la misma cosa. ¿Qué hago? ¿Compro o no compro? Bien, es egodistónico la compulsión. ¿Lo hago o no lo hago? En cambio, la impulsión de boca se va y lo hace. La impulsión, entonces, podemos decir, es egosintónica. Y la compulsión, una acción que el paciente duda, que se debate, que yo qué sé, es egodistónica. ¿Lo vamos captando? Freud, ¿qué descubre? ¿Qué va descubriendo? ¿Mediante qué tres cosas le dije? Profe, sí. Entonces, ¿el acto fallido es inconsciente? Muy bien, el acto fallido es inconsciente. Eso era una pregunta de hace 10 minutos, pero lo vamos a tomar. El acto fallido es inconsciente. ¿Qué? Vamos, decime, muy bien, Elizabeth, una cosa. ¿Cuáles son las tres formaciones del inconsciente? Usted recién tuvo un acto fallido. Claro, bueno, sí, y también puede tener compulsiones. Impulsiones. ¿Qué acto fallido tuve? El que dijo que en realidad tenía que decir el corpiño y dijo la sí, por eso, hace un rato, exactamente. Sí, así es, tuve un acto fallido, efectivamente. El acto fallido, los actos fallidos, los sueños y los síntomas son formaciones del inconsciente.
¿sí? Donde se expresa un deseo diciendo una cosa por otra cosa, con la metáfora, ¿sí? ¿Se entendió, Fanny? Si yo digo, Elizabeth, si yo digo teta por corpiño, es porque me estoy confundiendo una cosa con la otra. Tomo una cosa por otra cosa, ¿sí? Esperen un poquito. ¿Cómo? Muy bien la pregunta. Acá hay una pregunta. Dice que no es acto fallido, metáfora. Muy bien la intervención. Muy bien. El acto fallido es una metáfora. Muy bien. Pero ella cómo lo va a saber si no. Muy bien. El acto fallido, el síntoma y el sueño están basados en la metáfora. Muy bien. Por eso Lacan va a decir que los actos fallidos son los actos más logrados. Porque uno quiere decir una cosa y dice la otra. ¿Se entiende? Quiere decir lo que en realidad está queriendo decir. ¿Sí? Muy bien. Entonces estábamos en el tema, ¿cuáles son los 3 elementos que Freud toma para entender que el ser humano no busca el principio del placer? ¿Cuáles son entonces, que lo ve en la clínica? No, sí, repetición de conductas nocivas, podríamos decir. Y los sueños de angustia. Muy bien, muy bien. Dice, pero entonces los seres humanos no seguían por el principio del placer, y en una larga, extenso y complejo trabajo fundamental para los que estudiamos psicoanálisis, escribe un trabajo en 1920 que se llama Más allá del principio del placer. 1920. Acá vamos a poner 1895, 1920 para plantear esto, porque en realidad es... Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora les voy a explicar por qué, se los voy a... En 1920 plantea Más allá del principio del placer. ¿Y qué dice? Por estas 3 cosas, ¿no? Entonces, sueños de angustia. Así se escribe angustia en alemán. Sueños de angustia, transferencia y repetición de conductas nocivas, vamos a ponerlas así como conductas nocivas, entiende que el sujeto no busca el placer, busca otra cosa que no puede explicarse qué es. Entonces se pregunta, ¿pero qué hace? ¿Por qué los sujetos nos manejamos así? ¿Por qué nosotros, en lugar, sabemos que fumar hace mal a los pulmones, por decir una cosa, fumamos? Sabemos que tal tipa o tal tipo nos va a traer un desastre, lo hacemos. ¿Por qué repetimos? ¿Por qué repetimos? ¿Por qué encontramos, pareciera, nuestro bien en la desgracia? ¿Por qué pasa esto? Dice, evidentemente no hay solo pulsiones sexuales y autoeróticas. Sexuales y de autoconservación. Dice, tiene que haber otro principio, otra pulsión que nos lleve a expresar de esta manera estos motivos de malestar, que buscamos nuestro propio malestar. Entonces inventa lo que es un enorme concepto de la clínica y la teoría psicoanalítica, que es la pulsión de muerte. Tánatos, muy bien. Tánatos. Dice, hay una tendencia a, podríamos decirlo así, para entender, una tendencia al reviente que tiene cada uno, porque con esto lo que le quiero decir es que para diagnosticar a alguien que no se quiere a sí mismo, según los latigazos, no necesitan venir a la facultad. Le preguntan a la señora de abajo, yo qué sé, dice, y si el hombre anda mal de la cabeza. Bueno, pero, ¿se entiende? Lo que quiero plantearles es la sutileza que implica esto. Entonces, el principio del placer no es lo que guía, lo que rige la existencia del sujeto, sino es la pulsión de muerte que lo hace caer justamente en la repetición e ir a buscar compulsivamente situaciones que lo llevan a un determinado sufrimiento y encuentra en ese sufrimiento su placer. Una cosa rara. Es un placer más allá del principio del placer. Lacan lo llama goce. Lacan lo llama goce.
Y esa pulsión de muerte, dice Freud, está funcionando en todos nosotros y se opone a la pulsión de vida. O, ¿cómo se llama la pulsión de vida que dijo Tánatos? Eros, muy bien, Eros. Y la pulsión de vida, ¿por qué está conformada? Está constituida por la de autoconservación y las sexuales. Quiere decir que las pulsiones de vida, la pulsión de vida está armada por la autoconservación y las sexuales. Y lo que él descubre en 1920 es, más allá del principio del placer, que es la tendencia de cada uno de nosotros a estropearnos la existencia. De alguna u otra manera, sutil o menos sutil, ¿se entiende? Encontramos, el ser humano encuentra en la carga, vamos a decirlo así, ya que explicamos también el principio del placer, no funciona en la, queremos carga. Algo que dijimos la clase pasada y no la repasamos hoy. ¿Se acuerdan las dos definiciones de felicidad que da Freud? Están en los videos. Dos formas tiene de definir, que yo les dije son dos opuestos. Una es evitar el dolor, quiere decir evitar la carga. Y la otra, búsqueda de grandes sensaciones, de grandes excitaciones. ¿Eso qué es? Adrenalina. Entonces uno puede decir, ¿cómo dice Freud que se encuentra la felicidad? ¿O cuáles serían las definiciones de la felicidad? O me tiro del parapente, o lo que se le ocurra a ustedes, que son múltiples cositas, ¿no? Entonces, uno puede decir, o la busco por el lado de que me alejo de la carga, o me meto en la carga con todo, pala, ¿me entienden? Chumpi, 200 kilómetros por hora, parapente, no me cuido, mantengo relaciones sexuales sin cuidar, ¿se entiende? Entonces, Múltiples. ¿buscan la carga su descarga? ¿Cómo? ¿Buscan la carga su descarga? Encuentra el placer en la carga. Eso descubre Freud en 1920. Que en lugar de funcionar como tenía que funcionar la máquina con el principio del placer, no funciona más como el principio del placer. ¿Y qué hace? Cambia la teoría. No cambia la clínica, no renuncia a seguir atendiendo. Cuando uno pierde, no tiene que renunciar. Tenemos que seguir. Bien, entonces, el principio del placer, Freud cambia la teoría. Freud cambia la teoría y dice, el sujeto va más allá del principio del placer. Encuentra a ese sujeto contemporáneo de hoy, que es el sujeto del reviente, ¿me entienden? No el sujeto que está... ¿Se acuerdan cuando yo les conté a los de mi comisión la vieja esa que hacía yoga, no sé qué hacía, y que entonces estaba en una casa, todo con unas arboladas, toda una casa preciosa, encima, más flaquita, vieron toda, porque vieron que no se tiñen las que hacen yoga, no se tiñen. Entonces todo se veía perfecto, divino, claro, sí. Yo hoy tuve que dar 3 clases, estaba resfriada, tengo que presentar el trabajo para que me aprueben el curso de docente. ¿Me vieron? ¿Sí? Muy bien. Entonces es difícil encontrar porque uno dice, ¿para qué vas a ir a la facultad? No, si ya estás hecha, claro. ¿Para qué vas? Para buscar problemas, claro. Ahí se ve claramente como el sujeto no busca la felicidad fácil, busca más carga. A ver, vamos a enseñarle a los chicos en primer año de medicina Freud y Foucault. ¿Qué necesidad tiene uno? Ninguna necesidad. Porque no pasa por la necesidad, pasa por el deseo. Es la forma de complicarse la vida. Pero un poquito de masoquismo uno necesita. Ya lo dije. Lo dije. Un poquito de masoquismo uno necesita. Si no, uno cómo va a ser madre también. Digo, en las formas tradicionales. Bien, después puede alquilar un vientre y todo eso, pero tipo sencillo. Polvazo, embarazo, nacimiento. Entonces, ¿cómo va a ser madre de esa manera? Si uno no aguanta un poquitito, ¿se entiende? No puede ser madre, ¿o no? Porque tengo el mismo cuerpo que tenía... Eso es mentira, porque yo ya lo tenía estropeado antes de ser madre, pero digo...
pero vieron que todas las mujeres dicen eso, a mí se me choqueó un poco el cuerpo, después uno le ve a Dolores Barreiro 5 hijos, vieron que, o Nicole Kidman, ¿no? Claro, Nicole Neumann, no sé cómo se llaman, tienen 5 hijos, son todas divinas, no importa. Bueno, entonces, pero uno necesita un poquitito de esto, sublimación. Para que entre en juego la sublimación, no se los podía decir al comienzo de la clase, para que entre un poco, la sublimación es un destino de pulsión. Es cambiar el objeto y el fin de la pulsión, pero que la pulsión se exprese con un objeto cambiado y con un fin cambiado. Entonces uno dice, bueno, pero un poquitito el sujeto sufre. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte se pone en juego. Cuando uno reprime las pulsiones, cuando uno no hace todo lo que quiere, después dice, mira, llegué a mi casa con una acidez terrible porque le hubiese dado un sopapo a la boluda esa, ¿o no? ¿Por qué? Porque uno se contuvo, ¿o no? ¿Pero le fue gratuito? No, después dice, no, me compone, se siente mal, ¿se entiende? Porque se retuvo, se contuvo. Me van siguiendo, ¿no? Pero uno se busca dificultades. Ahora, ¿para qué están ustedes en la facultad? Podrían estar en la casa viendo una telenovela. ¿O no? Yo también, ¿no? Muy bien, pero no, estamos acá tratando de que ustedes aprendan y tratando de que yo les pueda explicar estas cosas tan difíciles, porque son cosas muy difíciles que vamos a tratar de transmitir. Entonces, en 1920, más allá del principio del placer, descubrimiento de segunda, ahí se arma lo que se llama segunda teoría pulsional. Primera teoría pulsional, ¿cuál es, chicos? Y mirando el pizarrón, primera, no, El principio de placer. esa es la primer tópica. El principio de placer. Como les dije, tópica. Primera teoría pulsional, muy bien, primera teoría pulsional, muy bien. Miren, hay gente que tarda años en aprender esto, ¿no, Valeria? Muy bien, años en aprender esto. Primera teoría pulsional, si les preguntan primera teoría pulsional, autoconservaciones sexuales. Segunda teoría pulsional, muy bien, pulsión de muerte, pulsión de vida. Muy bien. Primera tópica. Muy bien. Entonces, todos estamos en el malestar de la cultura, Todos estamos en el malestar de la cultura. ¿A ustedes les parece que no? Estamos en el malestar de la cultura. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo arribábamos a la cultura? ¿Cómo arribábamos a la cultura? Por la Constitución. Por la... El régimen de la Constitución. ¿Qué hacíamos con las pulsiones? Las limitábamos, las reprimíamos, como vos dijiste, muy bien. Y ahora, cuando vemos que el yo, el sujeto y el sujeto no son lo mismo, pero lo voy a decir en esta oración así. El yo busca, el sujeto busca su bienestar en el reviente. ¿Cómo podemos entender qué pasó con esa antigua pulsión de agresión, de ir a reventar al otro porque tenía o una mujer que un hombre quería, o una pata de pollo que estaba comiendo, o uno quería, va y páfate, lo revienta y le da y lo mata, esa antigua pulsión de agresión hacia el otro que tuvimos que restringir y así hicimos la cultura. ¿Qué les parece que pasa con esa antigua tendencia? Se reprime. ¿Y qué? Se reprime, muy bien. Y entonces se reprime, ¿y qué pasa? ¿Dónde va? Porque, como les expliqué, nada se pierde, todo se transforma. ¿Al inconsciente de quién? No es cualquier cosa lo que decís, de la persona, del sujeto, del yo. ¿Y qué hace en el inconsciente? Se queda ahí hasta que sale. ¿Y qué hace? ¿Pero qué hace con la persona? La deprime. La hace sentir la carga, la hace sentir tensa y la muy bien, la hace sentir molesta. Bueno, eso, entonces dijimos, hace sentir molesto al yo. Lo que antes era agresión hacia afuera, ahora se convirtió en
Y transformación en lo contrario y vuelta hacia la propia persona. ¿Cómo se llama eso cuando uno se maltrata a sí mismo? Masoquismo. Masoquismo. El gran descubrimiento de 1920 es el masoquismo. Entonces, masoquismo primario se llama, ¿no? El gran descubrimiento de 1920, no lo puedo explicar todo, pero es que el masoquismo es primario. Bueno, no importa, eso no lo vamos, pero lo estamos explicando. A ver, entonces, esa antes iba el tipo y le daba un cachetazo, una piña, agarraba el objeto del otro, fuese lo que fuese, ¿sí? Ahora, eso lo hace contra sí, ¿no? ¿Y cómo se llamará? Freud no le cierra la idea de poder resolverlo, de poder... Miren, esto que les estoy explicando a ustedes a mí me costó años entenderlo, muchos años entenderlo. Freud no le cierra la idea de poder explicar esto que estamos viendo con la primera tópica. Entonces dice, el yo se pone masoquista, ¿no? El yo se pone masoquista. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo llamo a esa otra instancia que ahora mortifica al yo? ¿Y el ello? No, el ello No, el ello parece que todavía no llega. El super yo es la instancia que ahora maltrata al yo como antes el yo quiso atacar al otro. ¿Ven? Vuelta hacia la propia persona. Tiene que cambiar esta primer tópica por lo que llamamos segunda tópica. Segunda tópica freudiana, 1924, y el yo y el ello. Es el texto de Freud, 1924, el yo y el ello. El super yo ataca al yo que se ha convertido en masoquista. ¿Por qué? Porque sufre que el super yo le diga, sos un boludo, lo hiciste mal otra vez, vos estás mal, no, la verdad que no sos linda, la verdad que esto, Es como lo la voz otro. de nuestra... ¿Cómo? Parece la voz de nuestra conciencia. La voz de la conciencia, muy bien. En un primer tiempo Freud llamó al super yo conciencia moral. Conciencia moral. No es lo mismo, pero está muy bien la acepción de conciencia moral, fue el primer término que Freud llamó. Y ahora, para la segunda tópica, si el yo es masoquista y el super yo lo ataca, ¿cómo llamaríamos el super yo? ¿Qué característica tiene? Si el yo es masoquista, ¿el super yo qué es? Sádico. Yo iba a decir pues, pero bueno. Ya que estamos... Acá me dicen que iba a decir narcisista. Se llama narcisista a el estado del yo. El yo es la sede del narcisismo y el estado es cuando la pulsión toma al yo como objeto, pero lo estabiliza en una imagen externa. El narcisismo, hoy también salió el narcisismo de otra clase, pero es un estado del yo. No es, el masoquismo no es el narcisismo. ¿Y qué nos falta para la segunda tópica? Que todo el mundo decía, el ello, muy bien. ¿Qué es el ello, chicos? El ello. El artículo de Freud se llama el yo y el ello. Quiere decir, cambia la primera tópica por la segunda tópica. Y... El ello no tiene que ver con más la parte de considerar, más de hacer, más de... Está relacionado ¿Con qué? contenidos inconscientes, pero no es el inconsciente mismo, más que eso, más complejo. Es aquello que representa el ideal. Como se reservaban todas las pulsiones. muy bien, muy bien. Es el reservorio pulsional. Es el reservorio pulsional. ¿Se va entendiendo? ¿Muy difícil?
Bueno, no está muy bien que haya quedado, porque tampoco lo venimos explicando tan claramente, digamos. Él toma la palabra, el ello, Freud lo toma, no es una palabra que inventa él, la toma de un autor que se llama Grodek. Toma esa palabra de Grodek, y justamente lo que significa es algo que por ahí van diciendo. ¿Qué tiene de inconsciente el ello? El ello tiene, casi todo el ello es inconsciente, lo cual no quiere decir que todo el inconsciente es el ello. El yo también tiene una parte inconsciente y el super yo también tiene una parte inconsciente. ¿Se entiende lo que digo? No es que ahora, pregunta Claudio. Si el yo es masoquista y el otro es el sádico. No, el otro no, Bueno, el super yo. Falta que diga el coso. Es el sádico, el ello. ¿Qué representación tendría? No, bueno, justamente está bien lo que vos decís. Por eso puse reservorio. Hay una definición precisa para el yo y para el super yo, porque no tenemos una definición precisa para el ello. No, tenemos una definición precisa para el ello. Lo que pasa es que Freud lo escribió en 30 años, nosotros hace 45 minutos que empezamos, por eso no, o una hora. Ya vamos muy avanzados, ¿no? No me di cuenta de hacer recreo, ¿no, Federico? No pasa nada. No importa, bueno, no recreo para la filmación. ¿Qué recreo? Me dicen. ¿Qué recreo? Bueno, no es que no hay definición para el ello. Y tampoco la definición del yo es que es masoquista, y tampoco la definición del super yo es que es sádico. El super yo es la introyección de la figura del padre del complejo de Edipo. Freud va a decir que es el super yo, anotando el yo es heredero del complejo de Edipo. El super yo es el heredero del complejo de Edipo. Perdón, chicas, me equivoqué, el super. El super yo es el heredero del complejo de Edipo. Es el heredero de la función del padre. Es la ley. Entonces, exacerbado en su función de ley puede tener connotaciones sádicas. Exacerbado en su función de ley. ¿Sí? Coercitivo, muy bien. ¿Cómo va a quedar el yo? ¿Qué va a ser el yo? El yo va a ser sede del narcisismo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que el yo va a tener también una función consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Qué es el yo? El yo es un conjunto de identificaciones en las cuales entendemos que somos una unidad. Ilusoriamente pensamos que hay una unidad. Por eso el psicoanálisis no es una terapia de apoyo, ni es una terapia de apoyar el yo, no es una terapia del yo, es una terapia de ver cuál es el conflicto inconsciente que está presentando los síntomas. No es, no, usted puede tipo pastor protestante, vamos, usted puede, el yo puede, no, el psicoanalista no dice el yo puede, ¿se entiende? No. El yo es un conjunto representacional, otra vez Forsellum, anotá, que estás charlando. ¿Qué? Bueno, entonces decilo. Y bueno, ¿y qué mejor ahora explicarlo? ¿Quién se lo va a preguntar esta noche? Hola, llama tu... Bueno, muy bien, el complejo, el super yo. El super yo es el heredero del complejo de Edipo, dice Freud. El super yo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué significa esto? Que la función del padre tenía que ver con inhibir dos pulsiones. La de acostarse con la madre, ¿cómo se llama esa pulsión? ¿Sexual de qué tipo? Incestuosa. ¿Y qué otra cosa hacía? Y de evitar el parricidio. Acostarse con la madre y matar al padre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el complejo de Edipo? Cuando el complejo de Edipo se resuelve por represión, el padre es introyectado,
se identifica el sujeto al padre y queda como super yo, como lugar de la ley, como lugar que marca, como lugar que marca lo que hay que hacer. Pero ¿qué sucede? Ese lugar del super yo, ustedes lo tienen que pensar, que no es un lugar, ay, qué limpito el super yo, qué buenito, no, porque el super yo nació de las entrañas del conflicto incestuoso y parricida, ¿me entienden lo que digo? El super yo tiene las manos manchadas de sangre, ¿vieron? Entonces, claro, esto es lo que... ¿Cómo? A veces, no sé. El tema es que el super yo nace de ese conflicto, ¿se entiende? Nace, es una instancia reguladora de la conducta que nace de un conflicto. El super yo también es pulsional. Esto es lo que descubre Freud, que el super yo es también una expresión, el super yo, de la pulsión. ¿De qué pulsión? De las pulsiones que a veces... ¿Cómo? De las pulsiones reprimidas. De las pulsiones, exactamente. ¿Y qué manda hacer el super yo? Manda a portarse bien, pero a veces manda tanto que la persona hace macanas porque el super yo manda a hacer cosas que en principio parecen que están bien, pero no son del todo buenas como para la persona. Por ejemplo, hacerse castigar. ¿Entendiste qué es el super yo? Entonces, más o menos. Entonces, identificación con el padre del complejo de Edipo heredero. El super yo manda al yo. Este es el malestar en la cultura, como tal lo explica Freud, en una fórmula muy difícil, pero yo se la estoy, bueno, ¿no? En el capítulo 7 y 8. El super yo manda de tal manera al yo que lo manda a hacerse castigar porque es culpable. ¿Es culpable de qué? Culpable de sentir cosas que no se deben sentir, ¿sí? Entonces lo manda a hacerse castigar. Esto es muy importante para ustedes como médicos y médicas, muy importante. ¿Por qué? Porque la gente se hace castigar, hasta los que parecen los que parecen muy malos, la gente que por ahí sale con un revólver a matar, por ejemplo, no hace más que hacerse castigar, hacerse llevar preso, ¿se entiende? Hacerse dañar por el otro, ¿se entiende? Ese es un punto muy importante que ustedes tienen que entender. A veces la persona enferma no puede decir que no quiere más atención, que no quiere que ya la dejen morir en paz, ¿se entiende? Y no puede decir que no, porque está tomada por esa conflictiva de que a todo tengo que decir que sí, ¿no? Tengo que aceptarlo, entonces el super yo lo que genera es culpa. Y vamos a hablar de dos especies de culpa. La culpa que se expresa como hoy tengo una culpa bárbara. Por ejemplo, hoy una chica también me decía que había echado al novio de la casa, yo qué sé, pues lo encontró con otro, yo qué sé, pero tenía una culpa bárbara porque ella lloraba y se sentía muy mal por eso, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, esa es una culpa que la persona expresa de tal manera. Pero lo que Freud descubre en el texto que estamos viendo, que trabaja en el yo y el ello y en el malestar en la cultura, es que hay otra forma que tiene el super yo de actuar sobre el yo, que es el sentimiento inconsciente de culpa. El sentimiento inconsciente de culpa es ese que nos lleva a no que la persona se sienta culpable, la persona se siente enferma y se hace castigar. Piensen cuántas conductas, porque por ahí estamos hablando de conductas en máximo, pero piensen en la sutileza de cuántas veces uno dice, al final, ¿pero qué carajo hice tal cosa? De boluda, ¿no? Porque me expuse al Pepe, ¿o no? Me expuse al Pepe, ¿o no? ¿Para qué hablé tal cosa? ¿Por qué lo hice? Y uno puede decir, bueno, ¿eso qué es? Es la furia del super yo. Entonces, manda por un lado como si fuera la ley, pero por la ley también te aprieta a llegar como un abismo en donde decís, bueno, la vida o la bolsa, no sé si se entiende, ¿no? Digamos, te va apretando, te va de alguna manera arrinconando, ¿se entiende? Porque, claro, porque no es una ley, comprensiva, no es una ley que creaste vos mismo en base a todo lo que viviste.
Exactamente. Es una ley que sale de las pulsiones. Es una ley que sale de ese primitivo hombre o mujer que iba a matar al otro por tener el objeto. Ese es el super yo. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Esta postura, esta idea de que el super yo manda a gozar, si se quieren ir, se pueden ir. Bien. Manda a gozar es una idea lacaniana. Lacan lo que descubre es que es esto, que el super yo manda a gozar. Manda a gozar y muchas veces estrola al sujeto. ¿Se entiende? Entonces no es que el super yo es buenísimo, es de bueno, el super yo es como un padre contemplativo y bueno. No, es un padre bastante feroz. Es un padre, es una... Y muchas veces se habla de la ferocidad del super yo. Hay un cuadro, yo sé que todavía no están viendo psicopatología ni mucho menos, pero para que ustedes lo entiendan, que Freud describe con muchísima certeza, con muchísima claridad clínica, que expresa la ferocidad del super yo sobre el yo. ¿Saben cuál es? Lo pueden, a partir de lo que hemos dicho, ustedes un poquito lo dijeron antes. No, ahora te voy a explicar algo de qué. Algo en donde el yo queda muy abatido. Es la melancolía. La melancolía, el super yo le da con un hacha a la persona. Vos sos culpable de tal cosa, de la otra, de esto, de aquello. Pero no es un duelo cualquiera. El yo queda abatido por la fuerza del super yo. ¿Sí? Entonces, en ese punto, la melancolía es una expresión clínica de la ferocidad del super yo. Otra expresión clínica de la ferocidad del super yo, que es tomado como sentimiento inconsciente de culpa, es la reacción terapéutica negativa. ¿Qué es la reacción terapéutica negativa? Es cuando uno evita las cosas que le hacen bien. Uno que dice, ¿por qué al final yo me habré peleado hace unos años con fulana? Sí, ella era buena amiga mía. ¿Qué es lo que yo le fui a plantear? No sé si se entiende. ¿Qué es ese planteo de loca, de histérica que le diste? No sé si se entiende. ¿Por qué? Si ella... o no, yo voy a renunciar a tal cosa, o no voy a ir más a la facultad. ¿Y por qué no va a ser más? No, porque al final por A, por B, por C, y es por masoquista. Es por eso. ¿Se entiende? Digamos, esa reacción terapéutica reacción terapéutica negativa, RTN se llama, es cuando lo bueno le hace mal al sujeto. Es una reacción paradojal y es una reacción del super yo. Entonces, el malestar en la cultura, ¿qué expresa? El malestar en la cultura expresa el malestar del yo atacado por el super yo. El malestar en la cultura es una forma de decir que hemos constituido la segunda tópica, que estamos en el mundo de los humanos, que somos sujetos del discurso, pero que la culpa, tanto consciente como inconsciente, es nuestra marca de haber pasado por el complejo de Edipo. Y que entonces tenemos dentro nuestro cierto malestar que es inherente a nuestra condición humana del lenguaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicas y muchachos, lo que les estoy explicando? Es inherente. Entonces, ¿a ustedes qué les importa esto? Les importa porque no es porque vayan a ser psicoanalistas y vayan a trabajar como trabajamos Valeria o como trabajo yo, en el sentido de atender pacientes en psicoanálisis. Pero para trabajar como médicos, esta idea les sirve para entender el padecimiento humano y que cuando ustedes bajen una determinada indicación, no es que el sujeto no las haga porque el sujeto es boludo, sino porque está sometido a ciertos conflictos que le impiden lograr su bien. Esto es lo que les quiero transmitir con el malestar en la cultura y lo que Freud les quiere decir. Que ustedes pueden ver adicciones, que ustedes pueden ver ciertas situaciones delincuenciales como personas que van en contra de sí mismas, aunque parezca lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea de poder transmitirles el malestar en la cultura, que hay un nivel de malestar que es inherente
que es directamente proporcional a la cantidad de pulsiones que nosotros hemos reprimido y que eso nos cuesta un estar más o menos en la cultura. El psicoanálisis, desde mi postura, por eso lo digo, desde Valeria también, es la forma de poder pensar que el sujeto reconcilie de alguna manera, no la nombro a Gastiarena, a Cecilia Gastiarena, pero que también está de acuerdo con nosotros, ella trabaja socialmente, pero es una forma, pero estas son las formas de entender ciertas cuestiones que tienen que ver con que ciertas conductas que les quieren vender como muy claras, como muy precisas en el sentido de lo que hemos visto con Foucault, el loco, el delincuente, el malo, son cuestiones muy complicadas que tienen sus visos de complejidad, ¿me entienden? Entonces cuando empezábamos la cátedra todo el mundo decía lo biopsicosocial, no es tan fácil eso. Yo les digo, bueno, vamos a tratar de que ustedes en este primer año de medicina reconozcan, digamos, una sociedad armada por el poder y un aparato psíquico que tiene esta forma paradójica de funcionar en todos nosotros, ¿me entienden? Como dice Charlie, de cerca somos todos enfermos. De cerca nadie se ve muy bien, dice Charlie, ¿no es así? Lo habíamos situado ya, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque tenemos esta conflictiva, ¿se entiende? Esta es la conflictiva de poder entender esta situación. Bueno, ¿a qué hora tenemos que terminar? Nosotros estamos hasta las 7. Bueno, preguntas. ¿Cómo? Preguntas. Por ejemplo, la depresión, la persona que no es narcisista, digamos, ¿son también patologías que el yo está cargando? Claro, sí, se puede entender que sí. Mira, te quiero decir una cosa. El narcisismo es un estado en donde... Hay que sacar una foto también para subir al... El narcisismo es un proceso mediante el cual el yo encuentra un estado, porque cuando uno nace, voy a explicar qué es el narcisismo, que no tiene que ver con el mal, tiene que ver con esto el narcisismo. Miren, lo que voy a explicar tiene que ver con esto, con el yo, ¿sí? Cuando uno nace es toda una serie de cachitos desparramados, ¿viste? Lo oral, lo anal, es una mezcla pulsional que se llama autoerotismo. Y en un momento el niño entre los 8 meses y el año y medio ve reflejado en los ojos de la madre, en un espejo, pero la madre le otorga una imagen de ese cuerpo enterito. Eso se llama estadio del espejo para Lacan y es el estadio de formación del yo. Entonces pasa de ese revuelto pulsional que tiene todas las pulsiones mezcladas a armarse, a identificarse una imagen de un cuerpo entero. Eso se llama narcisismo. Entonces, se llama narcisismo a un estado de la evolución del yo. Se llama, porque tiene varias acepciones la palabra narcisismo, se llama narcisismo a la configuración del yo, normal del yo. También puede llamarse narcisismo, como Freud lo plantea, en su nosografía se llama la clasificación de las enfermedades, se lo digo porque hoy pregunté y todavía no lo saben. También se llama neurosis narcisista a un grupo de neurosis que Freud describe, que tienen que ver con un narcisismo exacerbado, ¿me entendés? Entonces el narcisismo puede ser normal o exacerbado y producir enfermedades. Cuando vos decís la depresión, en general lo que justamente Freud más trabaja es la dimensión de la depresión expresada como su más alto grado, que es la melancolía. Y en eso sería la expresión del super yo contra el yo. Lo dice de esta forma en Duelo y Melancolía. La sombra del objeto cae sobre el yo. Porque en la melancolía se ha perdido un objeto, se ha perdido algo, ¿se entiende? Entonces las depresiones pueden ser estados neuróticos transitorios por un duelo transitorio o pueden ser enfermedades más importantes como la melancolía, que son enfermedades más importantes. Entonces hay una expresión más neurótica,
más sencilla de elaborar, que es elaborar un duelo, y una expresión más grave, que es la melancolía. Sí, Claudio. Perdóname, yo hasta ahora venía siguiendo todo y esta última parte no te la engancho, pero el ello, ¿cómo quedaría entonces? Porque viste la definición, sí, por ahí estoy lento, pero viste las definiciones, el yo y el superyo, de cómo interactúan y a qué llegamos. Pero si tenemos que ver una definición concreta al ello, ¿cómo lo...? El ello dijimos que era un reservorio pulsional. Eso sería... Bueno, te voy a plantear lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando, por lo menos en la comisión 4 lo había planteado? No sé si en la comisión 3 quedó planteado porque fue algo que surgió ahí. Lo tienen en el video, un video que... ¿Dónde está? ¿Quién me dijo hoy que había subido un video de 18 minutos pesadísimo? Ah, ahí está. Estoy horrible en ese video, pero está bien explicado. Lo que está, no sé cómo se llamaría ese video, formaciones sustitutivas, donde estoy explicando esto. ¿Te acordás? Vimos la primera parte de esto. Sí, estoy horrible. ¿En dónde está subido? Bueno, No, yo vamos. lo mandé a ella al drive. No, lo tengo que subir, pero lo tengo que subir con Federico porque no sé cómo subirlo al campus. Vamos, te voy a explicar una cosa a vos, Claudio. Para un poquito, Claudio, para que te quiero decir esto. ¿Te acordás con Isabel cuando vimos que la pulsión de Isabel era querer tomar al cuñado? Sí, Elizabeth con R o Isabel. Bueno, eso podríamos entenderlo como una expresión del ello. ¿Entendés? Bueno, sí, claro, me decís ahora, pero yo qué sé, antes me decía que no entendía, no sé. Bueno, claro, algo está jugado en eso. Chicos, miren, yo les quiero decir esto se explica más o menos en 15 años, se estudia. Nosotros estamos haciendo en 2 horas una... Pulsiones que no llegan a cabo. Claro, pero el ello tiene pulsiones. A ver si nos entendemos. Por ejemplo, una manera de definir la neurosis es la puja que hay entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Escribiendo. Porque antes planteó entre las pulsiones de autoconservación y las sexuales, es hay un conflicto. Entonces, otra forma de definir la neurosis es el ello versus el yo. Porque el ello quiere expresar una pulsión y el yo le dice no te conviene, porque el yo sigue el principio de realidad. El yo sigue el proceso de realidad, no el principio del placer. El yo sigue el principio de realidad. ¿Se entiende? Puede ser principio de realidad, puede ser masoquismo, ¿se entiende? Le dice, no quiero, no lo hagas porque no te conviene. Entonces uno puede decir la expresión de la neurosis, que puede ser la expresión del yo versus el ello. O puede ser la expresión del yo más el super yo versus el ello. ¿Quieres que lo escriba? La neurosis puede ser el yo versus el ello, ¿sí? Anda a agarrártelo tu cuñado, no te conviene. O la neurosis puede ser el yo más el super yo versus el ello. Escrito algebraicamente, ¿sí? Porque si no, tienen que ya deben saber cómo se hace algebraicamente. Entonces, el ello es, digamos, muchas veces, hasta la llegada de Lacan, donde no voy a plantear esa diferenciación, se planteaba que el ello y el inconsciente eran sinónimos. Pero yo no quiero dejarlos con esa idea porque el yo tiene una parte inconsciente, el super yo tiene una parte inconsciente y el ello es inconsciente. Pero el inconsciente no es solamente el ello. ¿Se entiende lo que digo, no? No sé si amplío un poquito más lo que estabas diciendo, ¿no? Como deseo, como tendencia, como apetencia, como... Cuando me lo planteaste recién, como deseo, digo, eso es, entonces... Bueno, pero pero... Es más amplio. Es pulsional, sí. El deseo... Sí, estamos ahí en una
bisagra, en una línea, porque hay muchos conceptos y los conceptos del psicoanálisis son muy específicos y muy rigurosos. Bueno, el malestar en la cultura tiene que ver justamente con el sentimiento de culpa, tiene que ver con que no hemos sido felices del todo, muchachos, en la naturaleza, ni somos felices del todo en la cultura. ¿Se entiende? En la naturaleza porque estamos bajo la supremacía de la naturaleza. Y en la cultura porque estamos bajo el ejido de la cultura y ahí nos la tenemos que arreglar. Ustedes a partir de este texto pueden ver las conductas adictivas, las conductas delincuenciales, pueden entender al sujeto en su conflictiva, ¿se entiende? En su conflictiva interna. Y interna que es en relación a otro. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Ana María Fernández le decía, no pongan psicoanálisis del lado del individual? ¿Por qué les decía eso? Porque el psicoanálisis es en la cultura. ¿Se acuerdan que les decía no pongan psicoanálisis? Porque ese es un error poner el psicoanálisis de parte del individual. El psicoanálisis es con respecto a otro. El psicoanálisis es una teoría del sujeto con respecto a los otros, a los semejantes y a los prójimos. Entonces no es una teoría del individuo, todo lo contrario. Es una tendencia del conflicto que divide al individuo entre sí mismo y los otros.